Bueno, pues vamos a empezar. Ya estamos casi todos presentes. Vale. Como este webinar es continuación del que vimos hace unas semanas, vamos a ir ya con cosas un poco más complejas, ¿vale? Hoy os quiero explicar un poco el tema de las selecciones, cómo crear selecciones, cómo modificarlas. Luego veremos también el tema de las capas, máscaras de recorte, ajustes de capa, modos de fusión y si nos da tiempo, pues veremos un poco cómo funciona lo que es el tampón de cloral, ¿vale? Bueno, pues para empezar, las selecciones, que son este botón que vemos aquí, esta herramienta, si dejamos el cursor quieto encima de la herramienta, veis que nos sale como un cuadrito explicativo de lo que es, ¿vale? Estas herramientas nos sirven y su grupo, para seleccionar, para crear selecciones, ¿vale? Estas selecciones se pueden modificar y hacer muchas cosas con ellas. Como muchas de las acciones que nosotros realizamos son destructivas, mi consejo sería que trabajásemos con una nueva capa, ¿vale? Duplicaríamos la capa y así conservaríamos aquí una foto original y trabajaríamos sobre esto, ¿vale? La primera de las herramientas, que se viene aquí, marco rectangular, sería pues para hacer una selección rectangular, ¿vale? Si os fijáis, esta es la diferencia, o sea, esto es lo que sería selección y lo de fuera sería lo que no sería selección, ¿vale? Con comando Options I, no, perdón. En vuestro caso, si tenéis PC, será control mayúsculas I, invertiríamos la selección. Si os fijáis, se ha puesto unas marcas de selección también en la parte de afuera. Igual si borro lo vemos mejor, ¿vale? Aquí eliminaríamos el trozo que hemos seleccionado y si invertimos la selección, eliminaríamos todo menos lo que tenemos seleccionado de forma inversa, ¿vale? También otro atajo de teclado bastante útil es el control D, que deseleccionaríamos, eliminaríamos la selección, ¿vale? Bueno, la herramienta marco circular pues funcionaría de la misma manera que funciona la herramienta de selección de marco de rectangular, pero con un círculo. Si queremos hacer círculo, ya sabemos que es con la tecla Alt apretada. Si veis que dudo, es que ya en mi teclado el Alt es el Options, pero bueno. Y ya nos la haría. Desde el centro y tendríamos nuestro círculo perfecto. ¿Vale? Si yo tengo seleccionada la... Bueno, esto lo veremos luego porque os enseñaré cómo modificar selecciones. Vamos primero a cómo se crean. Os explico las 4 que hay aquí. Herramienta marco fila única, pues como su nombre indica, te selecciona solo una línea de píxel. Para esto hay que acercarse y vemos cómo solo nos ha seleccionado una fila de píxeles, ¿vale? De la misma manera, la herramienta marco columna única nos seleccionaría solo un píxel en una columna de lado a lado de la imagen. ¿Vale? Otras herramientas de selección serían el lazo poligonal, bueno, el lazo. El lazo es el lazo poligonal o lazo magnético. Hay 3 tipos de lazo, ¿vale? Todos más o menos hacen lo mismo. Estas herramientas lo que hacen es una selección basada un poco en los contornos. Bueno, en este caso el lazo normal lo tendríamos que ir moviendo nosotros. ¿Veis? Pip, 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 pip. Y haríamos una selección. Saldremos por fuera, volveremos a subir y nos volveremos a meter por aquí. Y cerraríamos la selección. Vale, ya tendríamos una selección creada. Con el lazo la tendríamos que hacer a mano. En este caso, pues haríamos la inversión y pues podríamos eliminar un poco de fondo. Esto ya pues es lo que vosotros ajustéis y tal con la selección. ¿Vale? Otra herramienta del lazo es el lazo poligonal, que esto lo que nos va a permitir es ir dejando puntos. ¿Vale? Vamos a ir marcando puntos y con estos puntos que nosotros vamos a ir dejando, pues nos va haciendo la selección. ¿Vale? El resultado pues es más o menos el mismo que antes, porque tampoco vamos a poder apurar mucho, ya que son formas muy geométricas y no nos va a permitir adaptarnos a todas las formas que nosotros queremos. ¿Veis? Ya tendríamos el fondo por aquí.
Vale. Y la última, que sería el lazo magnético, esta sí que nos va a hacer como una selección de los píxeles. Va a diferenciar según la tonalidad de los píxeles. Si os fijáis en la barra de arriba, siempre cada vez que tengamos seleccionado una herramienta nos van a salir una serie de opciones. En este caso, pues anchura, contraste y lineatura. La anchura, esto va a representar el grueso de la zona donde va a seleccionar los píxeles. El contraste, la diferencia que va a haber entre los píxeles que va a seleccionar o no. Y la lineatura sería la cantidad de puntos que generaría en esa curva para adaptarse más o menos a la forma. Bien, vamos a ver. ¿Veis? Si nosotros simplemente vamos arrastrando, veis cómo él va generando puntos. Conforme nosotros vamos arrastrando, veis que se adapta más a donde puede haber una diferencia de contraste entre el pelo rubio y el fondo, ¿vale? En el hombro lo hace más o menos, la parte de abajo. ¿Ves? Entonces lo que hace él solo, más o menos, por la zona que nosotros pasamos el ratón, con respecto a esa anchura que nosotros le hemos dado de 10 píxeles, él va colocando la selección en la zona que él cree que él considera óptima. Cuando llegamos al punto inicial, veis que al lado del puntero nos aparece un circulito, pues eso significa que estamos cerrando la selección. ¿Vale? Sería un poco pues de las herramientas de selección rápida, la del lazo magnético, si sabemos configurarlo bien, que dependerá de la imagen que tengamos de fondo, claro. Si sabemos configurar bien los parámetros de la parte superior, conseguiremos unas selecciones muy rápidas y bastante aceptables, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que viene siendo la herramienta mágica, que no os quiero, o sea, si veis que a mí me aparecen otras herramientas y que no os las explico, es porque os estoy explicando pues lo que vendrían a ser las herramientas comunes a ediciones anteriores de Photoshop, ¿vale? O sea, la herramienta varita mágica es una herramienta que tendréis en versiones, yo creo que casi desde Photoshop 7 estaba la herramienta mágica. Bueno, de la misma manera, en la parte de arriba tenemos un menú en el que nos da parámetros de la herramienta. Aquí pues sería la tolerancia, que sería más o menos un valor como el anterior, en el que pues sería cuál tolerante es a la diferencia de píxeles. Porque esta herramienta lo que hace es, seleccionando un color, él nos va a seleccionar todos los píxeles que haya de ese mismo color con una tolerancia de 30 en este caso. ¿Vale? El suavizar os recomiendo que lo dejéis siempre aplicado. Y luego la diferencia está en si lo queremos que sea contiguo o no. Si no es contiguo, solamente nos seleccionará una parte. En cambio, si quitamos la opción contiguo, pues veis que nos selecciona ya en todas las partes de la imagen donde esté seleccionado ese color. Existe también la opción de clicar y que nos seleccione en todas las capas el mismo color. Bueno, esto yo lo veo un poco más follón, ¿no? O sea, que así ya de entrada yo creo que simplemente con suavizar y con saber si es contiguo o no la selección que estamos eligiendo es suficiente. ¿Vale? Vamos a hacer una pruebecilla, vamos a poner 30, suele estar bien, y contiguo para cerrar la zona y vamos a coger la boca, por ejemplo. Veis que conforme yo pincho, me hace una selección nueva. ¿Vale? Ahora veremos cómo modificar estas selecciones, cómo sumarlas, cómo restarlas y cómo moverlas. ¿Vale? Por último, vamos a ver una herramienta de selección que no está parametrizada como una herramienta propiamente de selección, que sería la pluma. ¿Vale? Con la pluma, ¿qué vamos a conseguir? Con la pluma vamos a conseguir selecciones que nosotros queramos muy exactas. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que los bordes que seleccionemos pues nos quedarán un poco duros, pero bueno, siempre los podemos modificar. La herramienta pluma, esto también nos va a venir muy bien para saber y aprender ya lo que viene siendo dibujo vectorial. Se compone de un punto y unos manejadores, que son estas cositas que le salen al punto y que nos sirve para enfocar el punto la línea de entrada y la línea de salida del punto. ¿Vale? Pues vamos poniendo otro punto. Entonces, si yo, sin soltar, cuando hago clic y poniendo el primer punto, muevo,
automáticamente ya me salen los manejadores, ¿vale? Si no lo moviese, pues me crearía una línea recta sin manejadores. Que los manejadores se los puedo sacar yo luego con la tecla Alt. Veis que ya el puntero cambia y aparece el símbolo de los manejadores y ya pues podríamos sacar los manejadores, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a intentar siluetearle los labios a esta muchacha. ¿Vale? Vamos a hacerlo así rápido para no perder un poco el tiempo. Estos manejadores lo bueno que tienen es que son completamente editables a posteriori, ¿vale? Ahora lo veréis. Yo os recomiendo siempre que utilicéis la herramienta pluma y que luego la combinéis con la herramienta borrar y tal para hacer bordes y selecciones más precisas. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos cerrada la forma así un poco a grosso modo, con el botón secundario haríamos la selección. ¿Vale? Yo os recomiendo un radio de desvanecimiento 0 y suavizado. Y ya tendríamos nuestra selección hecha. ¿Vale? Una vez que tendríamos nuestra selección hecha, ¿veis? Vamos a eliminar el fondo, pues ya tendríamos solo la boca. Veis que esto son para cosas muy, muy concretas y para hacer formas que nosotros elijamos. Vale. Bueno, pues esta más o menos con el lazo, los marcos, o sea, recuerdo, las herramientas marcos de selección, las herramientas lazo de selección, la varita mágica y la pluma. Con estas 4 herramientas de selección deberíamos de poder seleccionar y siluetear cualquier tipo de imagen, ¿vale? Con más trabajo, menos trabajo, con más paciencia, con menos paciencia. Otra forma de generar estas selecciones sin perder, que ya no sería una selección propiamente dicha, sin perder la información de la imagen, porque si yo ahora borro, estoy borrando toda la imagen. Si os fijáis aquí en la capa, ha desaparecido toda la imagen a excepción de la boca. ¿Vale? Entonces, por así decirlo, estos pasos así destructivos hay que tener cuidados con ellos. Hay que tener cuidado con ellos. Por eso os he dicho de guardarnos primero una copia de la imagen en la recámara. ¿Vale? Entonces, una vez que tuviéramos una selección hecha, lo que tendríamos que coger es, en este botoncito de aquí abajo, veis que pone añadir máscara de capa. Pues, si añadiésemos una máscara de capa, lo que estamos haciendo es mostrar solamente los labios y ocultar todo lo demás. Cuando digo ocultar, quiero decir ocultar, no destruir, como hemos visto antes. Porque si os fijáis en la miniatura de la capa, vemos que sigue conservando la imagen y aquí está la máscara. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funcionan las máscaras? Esto os lo voy a explicar así muy rápido porque tampoco quiero entretenerme porque esto sí que me parece una cosa que ya es un poco más compleja. Las máscaras funcionan en blanco y en negro. Si yo selecciono una herramienta pincel, con un flujo, vamos a darle un flujo duro. ¿Vale? Vamos a dejarle un flujo dureza a tope. Esto lo vimos el otro día, cómo calibrar los pinceles. ¿Vale? Entonces, con el color negro, si yo pinto sobre los labios, voy creando máscara de recorte. ¿Vale? Y la imagen va desapareciendo. Si lo pinto de blanco, voy a crear máscara, o sea, voy a expandir la máscara de recorte. ¿Vale? Voy a destruirla y se me va a ver lo que viene siendo el fondo. Otra vez, igual. Esto está muy bien para ajustar cuando queremos que una marca, si vemos que aquí o para el pelo, si vemos que queremos que el borde no esté tan duro, ¿vale? Esto pues habría que calibrar el tamaño del pincel, venirnos más cerca y quitarle dureza a lo que vendría siendo el borde, ¿vale? Esto sobre todo para pelos y cuando queramos hacer selecciones que estén un poco, que queremos que se difuminen con el fondo. ¿Vale? Este no sería el caso, pero bueno, para así veis cómo funciona la herramienta capa. ¿Vale? Si nosotros eliminásemos la máscara de recorte, la máscara de capa, veríamos que seguiríamos teniendo la imagen. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos ahora a modificar estas selecciones. Sabemos hacer selecciones,
Vamos a modificarlas. En primer lugar, sumar selecciones. Vamos a quitar esto, vamos a seleccionar los ojos, que tenemos diferentes colores, y vamos a sumar. Vamos a coger, por ejemplo, la herramienta, la varita mágica. Y veis que en esta parte de aquí arriba, si dejamos el, ¿ves? Añadir selección, restar a la selección. Entonces, en un primer momento, seleccionaríamos... Bueno, vamos a volver a la boca. Me ha hecho mejor la selección. ¿Vale? Más tolerancia. Uy, perdón. Vale. Entonces, con una tolerancia, ahora en este caso de 20, si yo añado a la selección, ¿veis? Podemos ir completando la forma de la boca añadiéndole más colores. Le habría que completar las zonas del medio, la blanca, o darle más tolerancia. Aquí hemos seleccionado demasiado. Vale. Y ahora para restar, elegiríamos el cuadrito siguiente, que si dejamos el ratón quieto, nos pone restar de la selección. Entonces ya a esta selección le podríamos restar los colores que quisiera. ¿Vale? De la misma manera, con las teclas Shift o mayúsculas añadiríamos y con la tecla Alt restaríamos. Si os fijáis, el propio cursor va cambiando a más o a menos dependiendo de la tecla que tengamos pulsada. Y esto, si veis arriba, cambia el símbolo. Depende de si estamos sumando o restando. ¿Vale? Y ya nada, pues una vez que tenemos esta selección, la podemos mover. ¿Vale? Que si os dais cuenta, cuando hemos seleccionado la herramienta de las flechitas, o sea, la herramienta mover, nos mueve la selección. Pero la selección con su contenido. ¿Vale? En cambio, si solo quisiéramos mover la selección, con la herramienta selección y con las flechas del ratón, veis que movemos la selección. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si una vez tenemos una selección hecha, no está fija en una capa. Podemos dejar que no se visualice esa capa, añadir una capa nueva, colorearla del color que buenamente tengamos por ahí. Ahora no me la quiere colorear. Y la rellenaría. ¿Vale? Pero simplemente se haría como de molde. Es una selección que en esa capa nos haría de molde para pintarla. Pero si os fijáis, podemos ocultar esta capa para que veáis que la pintura solamente se ha quedado en esta capa. Vale. Vamos a cambiar, vamos a coger un ojo, porque vamos a modificar el icono. Vale, vamos a poner que yo tengo esa selección, la muevo con las flechas y vemos que nos hemos quedado un poco pequeños, ¿vale? Vamos a hacerlo a grosso modo. Pues en el menú selección podemos modificar la selección. Que en este caso sería, pues modificamos el borde, la redondearemos, expandir, contraer y desvanecer. Yo quiero que os quedéis con expandir, que si os fijáis, lo único que haría sería expandirnos la forma de la selección, tantos píxeles como le indiquemos, ¿vale? Contraer, evidentemente, pues haría lo mismo. Sería una selección más pequeña. Y desvanecer nos la calaría. ¿Vale? Pero esto a lo mejor, eliminando lo demás, lo veréis mejor. ¿Vale? Y por así decirlo, diríamos que nos ha hecho un pequeño degradado. Aquí igual no se ve bien porque nos lo está haciendo muy pequeño. Pero bueno, sería lo que sería calar. Vale. Vale. Con esta
estas selecciones, perdonad para arriba y para abajo que voy, cuando tenemos estas selecciones hechas, que vamos a hacer una rápida, enlace magnético. Vaya, lo he hecho mal. Y dices que yo, estas herramientas tan automáticas, no estoy acostumbrado a utilizarlas y veis que me están dando problemas. Vale. Vaya, por Dios, no sé de seleccionar el lazo magnético. Vamos ahora. Vamos a seleccionar. Les quiero enseñar, aunque sea para hacer una selección así rápida y cambiar el color. Ahora salió el circulito, ahora estaría cerrada la selección. Vale, vale, crearíamos nuestra máscara de capa. Entonces, una vez que tenemos las capas, que ya hemos visto la selección, ya hemos visto modificar la selección, ¿vale? Bueno, lo de las capas, explicaros así rápidamente. Desde aquí se oculta la visualización de la capa. Desde aquí, con el candadito, la bloquearíamos, la moveríamos y tal. Las podemos agrupar juntándolas las dos y dándole a la carpeta. Nos crearía un grupo en el que estarían anidadas dentro las dos capas. Luego también podemos vincularlas a las dos combinándolas, que se nos crearía una sola capa, ¿vale? Y luego también las podemos enlazar. Que enlazar es que siempre van a ir juntas. Las movamos para arriba o las movamos para abajo, siempre van a ir juntas. Vale. Luego también podemos alinear las capas. En este caso igual no lo vemos bien porque no son objetos. Pero bueno, para que nos entendamos habría que seleccionar las capas. Y a ver si me acuerdo, yo creo que eran capas, organizar, alinear, ¿vale? Y aquí las podríamos alinear pues con los típicos comandos de alinear comunes de otros programas. Alinearíamos arriba, en el centro, distribuiríamos los centros horizontalmente, verticalmente, etc. ¿Vale? Y de la misma manera pues las podríamos echar hacia adelante y hacia atrás. Pero yo os recomiendo que lo hagáis directamente desde el panel de capas porque va a ser siempre pues como mucho más gráfico el hecho de poder estar arrastrando y soltando una capa encima de otra o sacándola del grupo. ¿Cómo sacaríamos una capa del grupo? Pues sacándola del grupo. ¿Cómo la meteríamos? Pues volviendo a la meter. ¿Vale? Las capas tienen unos modos de fusión que vienen indicados aquí, ¿vale? Son como operaciones matemáticas que hace una capa con otra y que, bueno, son un poco liosas de explicar. Yo, si queréis, os explico. Mira, la de multiplicar lo que hace es eliminar el tono blanco, ¿veis? Elimina el tono blanco de una imagen y las demás tonalidades hace una operación matemática y las fusiona con la siguiente, ¿vale? Color, bueno, si queréis, es que esto las podéis ir probando y viendo cómo reacciona. Y vais viendo cómo reacciona la capa con la capa de abajo, porque esta operación depende también de qué colores tenga la capa de arriba y qué colores tenga la capa de abajo, ¿vale? Trama suele quitar el negro, de la misma manera que multiplicar quita el blanco, trama quita el negro, ¿vale? Y luego, pues nada, luz suave, luz fuerte, son efectos que hace el propio programa con una capa u otra. Simplemente pues irlos viendo, que alguna vez pues sepáis más o menos los que hacen. Estos aclaran un poco, estos hacen efectos de colores muy extraños y a los de abajo afectan directamente al color. ¿Vale? En este caso, como estamos utilizando la misma capa de arriba que la capa de abajo, que es lo mismo, la operación matemática no se aprecia, ¿vale? Pues la vamos a dejar en normal. Vale. Entonces, en este botón de aquí, que veis que pone ajustes, o ventana, ajustes, sacamos lo que son ajustes de capa, ¿vale? Estos son menús de opciones que son los mismos menús que encontramos por aquí arriba. En plan,
pues eso, brillo y contraste, niveles, curvas, exposición. Entonces, vamos a seleccionar una capa, vamos a abrirnos los ajustes, vamos a dejarlos por aquí, así vemos cómo lo hacemos. Esto os lo recomiendo que lo hagáis porque así como yo puedo atacar a todas estas propiedades o a todos estos ajustes de la capa de una forma directa, o sea, tienes aquí la capa, pues ya te puedes venir a edición, al color, cambiar las curvas o ¿veis? Aquí ajustes. Cambiar el color, cambiar los niveles, el brillo y el contraste. ¿Vale? Esto es sencillo. Bueno. Brillo, contraste, que es que lo vamos a ver ahora, pero quiero que lo veáis como ajuste de capa. Esto nos afecta directamente a la capa, pero si os fijáis, no hay nada a donde yo pueda ir y volver a echar hacia atrás o modificar esos parámetros que yo le he dado a la capa. ¿Vale? Por eso os explico lo de los ajustes de capa. ¿Por qué? Porque si yo cojo y le aplico a esta capa, un ajuste de capa, veis que encima de la capa se nos ha colocado otra capa que pone brillo contraste. ¿Vale? Explicaros este botón de aquí. Este botón de aquí es bastante... Ahora os explico cómo funcionan las capas, que vamos a ver más o menos las más importantes. Tener en cuenta este botón que es muy importante. Este botón hace que afecte a todas las capas que están por debajo o solo a la inmediatamente inferior. ¿Vale? Si nosotros lo tenemos pulsado, solo nos afectará, veis que nos ha aparecido ahí una flechita, solo nos afectará a esta capa. En cambio, si nosotros vamos a ajustarlo mucho más. Ahí lo veis. Vale. ¿Veis? Entonces, si yo, por ejemplo, en el ajuste quitase la flecha, ya me afectaría a todas las capas que van por debajo. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Esto es muy importante porque hay veces que metemos un efecto de color, una corrección de color o metemos un efectillo de estos y hay veces que se nos mueve. ¿Cómo se nos mueve? Si movemos la capa. O sea, si movemos la capa, esto tiende a desanclarse y cuando se desancla, pues veis que nos está afectando a todas las capas que vienen por debajo. ¿Vale? Entonces, pues bien, propiamente dicho los efectos, los ajustes, pues tendríamos brillo contraste, pues más brillo, menos brillo. A ver, espera, que me parece que he puesto otro. Sí, que para modificar este directamente tendríamos que estar... Ahora no nos lo elimina. Aquí, en el solecito, le daríamos doble clic al sol y aquí nos saldrían las propiedades. Pues más brillo, menos brillo, lo que quisiéramos hacer. Más contraste, en este caso un poquito más de contraste, un poco menos. Vale. La siguiente, niveles. Esta herramienta lo que nos está midiendo es los niveles de color que hay. Yo os recomiendo que así si estáis empezando y tal, obviéis esta herramienta. Esta herramienta nos puede ser útil para buscar un blanco. Y entonces ya le diríamos que todos los píxeles que sean como el que nosotros hemos seleccionado y al que le hemos aplicado el efecto, sean blancos. De la misma manera, con el cuentagotas negro, si yo selecciono un píxel que creo que debe ser 100% negro, lo selecciono y ves, en este caso no me haría nada porque ya es negro. Pero si se lo hacemos a este, ¿veis? Que él coge y dice, vale, pues como hay muchos píxeles que tienen este tono, vamos a bajarlos todos. Yo os recomiendo que esta herramienta de niveles, si no tenéis mucha idea, no la toquéis. Simplemente a modo de información os digo que correspondería siempre bajar un poquito los niveles de salida y los niveles de entrada. Sí, sin más. O sea, si está a 255, pues bajarlo 5 o 10 puntos. ¿Esto por qué es? Porque hay imágenes que sí que van a contener blanco puro o negro puro y en la realidad pues normalmente no se suele dar ni el blanco puro ni el negro puro. Entonces pues bajándole un poquito los niveles generales, ya habéis visto que no os estoy aquí atacando a nada en concreto, simplemente para que sepáis un poco bajar los niveles de entrada, de salida y de entrada. ¿Vale? Y conseguiríamos una imagen como más natural. Las curvas vendría a ser un poco parecido a lo de los niveles, pero alterando en curvas. Desde esta herramienta podemos generar nosotros nuestros propios contrastes, ¿vale? O atacar directamente a colores. Vamos a ver cómo
cómo lo puedo hacer para que lo veáis bien. Vamos a eliminar la curva a niveles. Bueno, vamos a dejarla aquí. Esta podemos hacer que nos afecte a todos. El brillo podemos hacer que nos afecte solo a los labios. Claro, pero el nivel también nos estará afectando al brillo que le estemos dando. Esas cosas tenerlas en cuenta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, esta imagen veo que está muy roja, pues le puedo decir que el rojo, donde yo vea que más tiene, se baje un poquito. Pero veis que hay que tener cuidado porque si bajamos un color se nos va a subir otro. O sea, si yo bajo el rojo se nos va a subir de verde y de azul. Entonces simplemente son operaciones que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de realizarlas. O en este caso, si vemos que la imagen le falta rojo, pues se lo subiríamos. ¿Vale? Para que entendamos un poco sin profundizar. Aquí estaríamos afectando a los tonos medios, tonos altos, tonos bajos. ¿Vale? Estas son cosas de teorías del color y tal que tampoco os tenéis que preocupar mucho. ¿Vale? También interesante saturación, tono-saturación. Aquí pues podemos hacer que la imagen esté saturada, menos saturada, y le podemos dar luminosidad, que no brillo. ¿Vale? El brillo y la luminosidad son cosas diferentes. Y podemos cambiar el tono. Esto de cambiar el tono pues nos crearían imágenes así un poco marcianas, pero bueno, puede haber que haya veces que nos interese este efecto. Vamos a dejarlo en 0. Y si utilizásemos el clic este que pone aquí, colorear, pues colorearíamos toda la imagen del tono que nosotros fuéramos a elegir. ¿Vale? Pues con más saturación o menos saturación de color. Y con más luminosidad o menos luminosidad. ¿Vale? Del resto de efectos, yo creo que podéis olvidar, porque en el fondo los más útiles son estos 3, con el de niveles, con este 4, pero vamos, incluso creándolos con el de contraste y con el de brillo sería más que suficiente. Porque luego a lo mejor, pues, si no nos queremos complicar la vida y nuestro trabajo, pues tampoco va a ser una cosa a desarrollar que sea pues una cosa muy importante, podemos tirar ya con efectos, vamos a quitar los efectos de capa. Los efectos de capa se quitan como capas, ¿vale? Los podéis o ocultar, ¿vale? Y conservarlos o eliminar directamente. ¿Vale? De la misma manera, pues con la tecla Alt podríamos duplicar un efecto de capa. ¿Vale? Funcionarían como capas, al fin y al cabo, a la hora de nosotros manejarlos, moverlos, etc. Vale. Pues hemos visto estos 4 efectos, tono, saturación. Venga. Os quería enseñar también un poquito el tampón de clonar, pero igual en esta foto está tan bien hecha y tan sin imperfecciones. Eliminaríamos todo. La última capa nunca nos la va a dejar eliminar, ¿vale? Entonces tendríamos que crear una capa de fondo. La eliminaríamos. Este menú ahora lo veremos, ¿vale? Lo de los estilos de capa. Os quiero enseñar un segundito lo que sería el tampón de clonar para que veáis cómo funciona, aunque imagino que ya, alguna vez ya lo habréis visto. Vale. El tampón de clonar nos va a servir para para eliminar imperfecciones. Es que creo que lo vimos el otro día un poco al final de la clase de prisa y corriendo, pero vamos a pararnos un poquito más. Como vimos el otro día, cuando incorporamos una imagen en nuestro espacio de trabajo, se nos va a incorporar, si tenéis la opción, como un objeto inteligente. ¿Vale? Para poder nosotros atacar al objeto inteligente, haríamos doble clic y se nos abriría en una capa en una pestaña nueva, ¿vale? En este objeto inteligente, en esta capa, vamos a hacer algo exagerado para que lo podamos ver. Podríamos borrar, guardaríamos. ¿Y debería de guardarse aquí? No. Vale, pues eso es que no tengo yo bien vinculado el efecto del objeto inteligente. Vale, pero bueno, rasterizaríamos la capa. Esto ya lo vimos el otro día. Desaparecería el icono de objeto inteligente. Entonces ya seleccionaríamos el tampón de clonar, que es esta herramienta de aquí, que veréis que tiene tampón de clonar y tampón de motivo. Nosotros siempre tampón de clonar. Si dejamos el cursor quieto, pues nos diría pinta con píxeles de otra zona de la imagen. Entonces, como su nombre indica, ¿qué hace? Pues con la tecla Alt nos cambiaría el cursor y seleccionaríamos un origen, ¿vale? Y a la hora de ponerlo,
lo pondríamos donde quisiéramos. Aquí. Es sencilla la herramienta. Coge de un sitio y pone en el otro. Vale. ¿Cuál es la clave? Que una vez que yo selecciono el tampón de clorar, tengo que perfeccionar el pincel. ¿Vale? Yo os recomiendo que sea un pincel que no tenga mucha dureza, que no tenga tampoco mucha opacidad y que tenga flujo mediano. De esta manera vamos a conseguir que no sea muy duro la transferencia que nosotros estemos haciendo. ¿Vale? Que aunque lo tengamos que repetir varias veces, veremos que el efecto... un poco mal. Vamos a hacerlo. Es que igual hemos cogido muy lejos. Vamos a seleccionar uno más pequeño. Vamos a darle un poquito más de opacidad. Y vamos a coger de aquí, que igual sería un tono más parecido. ¿Vale? De la misma manera podríamos seleccionar de aquí y le daríamos varias veces hasta que se nos vaya. Lo mismo aquí. Y pues así iríamos quitando todas las imperfecciones que nosotros veamos que tienen las imágenes. ¿Vale? De la misma manera, para imperfecciones, esto también nos puede servir para quitar elementos del fondo. Si yo, por ejemplo, no me gusta esta estantería, pues sería lo mismo. Tendríamos que seleccionar, vamos a hacerlo un poco más grande para no perder más tiempo, un color más parecido al que iría sustituyendo estos de aquí, que puede ser este de aquí, entonces ya pues lo aplicaríamos. ¿Veis? Si hacemos una aplicada suave con el flujo bajo y la opacidad baja, habría que darle varias. Es más peñazo tenerle que dar varias, pero los modos, o sea, pero la integración del píxel que estamos, de los píxeles que estamos integrando con los que tiene alrededor es mucho mejor, es más suave, ¿vale? No nos hace una selección tan seca, tan que nos parta la imagen y que se note. Mira, vamos a hacer uno en duro para que veáis cómo sería. ¿Vale? Si yo lo tengo a tope de opacidad, de flujo y de dureza, veréis que las marcas que nos hace son mucho más duras en cuanto a que el borde de la selección se nos está quedando marcado. ¿Vale? Entonces, si esto lo fuéramos repitiendo, pues al final tendríamos una imagen llena de bolitas de otro color que no correspondería. Entonces, yo por eso la mejor forma de hacerlo, aunque sea un poco más laboriosa, sería ir combinando, o sea, ir viendo. O sea, vosotros iréis viendo. Si aquí veis que se me está quedando mucho la marca o que se me están repitiendo mucho los píxeles o cosas de estas, pues ya pues bajáis flujo, bajáis opacidad y jugáis también pues con el tema de la dureza, ¿vale? Aquí ya veis, mira demasiado. Vamos a acabar de hacerlo así rápido. Vale, y ya tendríamos pues a lo mejor esas estanterías eliminadas. Vale. Luego hay otras herramientas también de retoque de... ¡Ay! Os quería explicar también la ventana historia, que el otro día no la vimos. La ventana historia, por cierto, todas estas ventanas de la derecha, que son menús, están todos aquí, ¿vale? Los que están marcados con un tic son los que tenemos abiertos en grande, pero vamos, aquí veis que podéis ir sacando pues, acciones, canales, capas, aquí está todo lo que necesitéis. En el de historia, que está bastante interesante, aquí podemos ver los pasos hacia adelante y los pasos hacia atrás que podemos dar. Esto es lo que os dije el otro día, que los programas pues tenían unos control Z, unos deshacer paso, que va muy relacionado con la memoria del ordenador. Si tenemos un ordenador pues con mucha memoria y muy potente, probablemente cuando instalamos Photoshop nos deja hacer pues 30 o 40 pasos. Si nuestro ordenador va más justo, pues esos pasos se reducirán. ¿Vale? Siempre se puede modificar desde el menú preferencias. ¿Vale? Desde el menú preferencias lo buscáis y aquí está. ¿Vale? Entonces, simplemente pues para que lo vieseis, ¿vale? Aquí están reflejados todos los pasos que nosotros hemos haciendo, en este caso tampón de clonar, tampón de clonar, tampón de clonar, porque es el que más veces hemos hecho, ¿vale? Si os fijáis, pues nos va desapareciendo el fondo según afectemos hacia adelante o atrás en el tema de la historia. Por cierto, si le diésemos a la foto que sale aquí,
iríamos al primer momento del documento, ¿vale? No al primer momento en el que yo he arrastrado la imagen de la segunda chica, sino al momento en el que nosotros hemos creado el documento y hemos abierto la imagen de Scarlett, en este caso, ¿vale? Bueno, luego habría otras herramientas, como pueden ser el pincel corrector o la herramienta parche, que si queréis las podéis probar, ¿vale? Funcionan de una forma bastante similar a lo que sería el tampón de clonar, pero las operaciones las haría con áreas más grandes, ¿vale? Por ejemplo, pues seleccionaríamos esta zona, la ceja. Entonces, ¿qué hace él? Pues él va a coger píxeles de alrededor y los va a intentar sustituir. Veis que son herramientas que yo pues tampoco he querido hacer mucho hincapié, os las cuento así como curiosidad, porque son herramientas que hay que tener les tenéis que tener muy pillado el tino para que os lo haga bien, ¿veis? O sea, que no simplemente con pasar por encima funciona. Habrá veces que sí, habrá veces que a lo mejor la selección que tengamos que hacer sea muy evidente o que haya unos tonos o que estemos en una superficie muy amplia, entonces nos la hará mejor, ¿vale? Pero bueno, para que la conozcáis, como ya os he enseñado la herramienta del tampón de clonar, no nos costaba nada ver un poco estas, ¿vale? Y luego, por último, os quería explicar, así de modo rápido, lo que vendrían siendo los estilos de capa, ¿vale? Los estilos de capa, que se sacarían yéndonos a la capa y haciendo doble clic, ¿vale? Nos aparecerían. Y aquí ya pues os podéis fijar que nos podríamos cambiar la opción de fusión de la capa, así para que lo veamos mejor, la opacidad de la capa, etcétera, etcétera. Las demás opciones, pues bueno, ni las toquéis. Luego pues le podríamos añadir un bisel. Estos son pues herramientas de estilos de un poco pues los de toda la vida. Le podríamos dar un trazo, que vamos a sacar así un poco para que veáis bien el efecto. Sacaríamos un trazo, fijaríamos el color, pondríamos el tamaño y le diríamos que esté hacia afuera, hacia adentro o en el centro, ¿vale? Si se lo decimos que se haga en interior, si os fijáis, nos está respetando la forma de las esquinas, ¿vale? En cambio, si se lo hacemos en el centro, nos va a hacer como un bisel, y si lo hacemos en el exterior también, ¿vale? O sea, cuidado con esos detalles. Vale. La opacidad solamente nos afectaría al trazo, en este caso, ¿vale? Y ya pues lo mismo, sombra interior, esto nos haría una sombra interior, esto nos haría un efecto de caja interior, y luego pues bueno, resplandor exterior nos daría un brillo, satinado pues nos superpondría un color con curva, aquí podríamos elegir las diferentes curvas que harían lo que sería el gama del color, podemos superposicionar un color, lo podemos decir que sea, le podemos decir a la superposición de color que nos actúe con operaciones matemáticas que hemos visto antes de opciones de fusión, pues multiplicar, aclarar, suave, bueno, pues sería ir probando por si quisierais hacer algún efecto de este tipo de una forma rápida. Este está muy bien porque podemos superponer un degradado a la forma, ¿vale? Crearíamos nuestro propio degradado, aquí tenemos ejemplos, seleccionando aquí, podríamos cambiar el color, aquí de la misma manera, y en la parte de arriba manejaríamos la opacidad, ¿vale? Para que nos entendamos, para crear degradados, la parte superior nos mandaría la opacidad y la parte inferior el color. Y el puntito este pues nos marcaría el umbral de donde queremos que se ubique la diferencia, ¿vale? Lo mismo, este degradado lo podríamos multiplicar, lo podríamos convertir en trama, lo podríamos aclarar, podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿vale? De la misma manera, pues ponerlo radial. Bueno, estos son las típicas opciones de los degradados que son bastante comunes en los programas. Vale. Superposición de motivo, pues lo mismo, elegiríamos un motivo
y nos lo incorporaría. Esto está muy bien pues, para darle alguna trama o algunas cosas así que nos interesen. Pues generaríamos este tipo de efectos. ¿Vale? Resplandor exterior sería un poco parecido al de resplandor interior, pero por fuera. Y en sombra paralela este está bastante interesante porque podemos simular que los objetos están como flotantes. ¿Veis? Vamos a ponerle un color. Si os fijáis aquí en la forma, nos indica hacia dónde se está yendo el efecto. ¿Vale? Si lo pusiéramos en tamaño cero se nos quedaría otra forma. ¿Veis? Y aquí, pues, tamaño, extensión, ¿veis? Vais controlando lo que vendría siendo el efecto. Yo, para que quede una sombra natural, lo que os recomiendo es que la bajéis de opacidad. ¿Vale? Que sea una opacidad, bueno, por supuesto, que la sombra sea negra y que la opacidad sea baja. ¿Vale? La extensión tampoco la mojéis mucho, o sea, simplemente cambiar tamaño y extensión. El contorno, pues yo tampoco lo tocaría, ¿vale? Porque esto tiene que ver pues, con la curva de color y de cómo se compone. Vale, bueno, pues yo creo que con todo esto que hemos visto, más o menos podemos hacer ya lo que son unas publicaciones más decentes, unas publicaciones en las que pues a nuestras fotos las podamos sacar algo de más partido, saber darle un poquito de más de calidad a imágenes que pues hay veces que son recursos que tenemos y son los que son y tenemos que trabajar con ellos y pues así podemos saber aplicarles algunos efectos y algunos controles. Nos van quedando 10 minutillos. No sé si tendréis alguna pregunta que hacer, porque he ido tan rápido que no sé si alguno teníais alguna pregunta o, sobre todo, pues alguna cosa que queráis aprender a hacer y podamos ahora explicar así de forma rápida cómo hacerla. ¿Vale? Porque ya os digo, hemos visto herramientas muy básicas y un poco, pues eso, que supieseis a utilizar las herramientas más allá de cómo hacer cosas, porque yo creo que una vez que sepáis a utilizar las herramientas, vosotros ya practicando y probando, pues al final aprenderéis a hacer las cosas con más soltura y más velocidad y sobre todo os daréis cuenta que siempre utilizaremos las mismas herramientas porque no vamos a estar haciendo cosas pues, para publicaciones en nuestras redes sociales o para preparar un slider para una web, pues tampoco nos va a suponer mucho. ¿Vale? Bueno, como no sé si vais a hacer alguna preguntilla o no mientras os lo pensáis, os quería enseñar algún recurso que tengo por aquí guardado. No sé si es que ahora tampoco recuerdo muy bien qué recursos os enseñé el otro día. Creo que unas páginas de tipografía y tal. Y creo que también os enseñé la paleta de colores para generar páginas para generar paletas de colores y tal. Vale, hoy os quiero enseñar una página que viene a ser como los FreePic y tal, que son páginas donde podemos buscar recursos. Oye. Vale. En estas páginas de recursos podemos encontrar pues iconos, fondos, vectores y podemos encontrar cosas como lo que son los mockups, ¿vale? Os quería enseñar así muy rápido, si me da tiempo, cómo funciona un mockup, porque esto sí que son cosas que para nuestra empresa nos puede venir muy bien para realizar alguna presentación o para realizar cómo quedarían, ¿vale? Los mockups son teatralizaciones, ¿vale? En las que nosotros pues podríamos meter nuestra tarjeta de visita y él nos la integra en un fondo, nos hace unos degradados, unos efectos de luz que están muy chulos, ¿vale? Venga, vamos a hacer uno rápido, vamos a hacer este mismo. Entonces, lo seleccionáis y os lo descargáis, ¿vale? Esto os tiene que descargar un archivo de Photoshop. En teoría, Graphic Burger es una página gratuita, ¿vale? Entonces, nosotros pues tendríamos aquí nuestro archivo, lo descomprimiríamos y nos generaría esto un archivo en PSD, ¿vale? Esto para que lo veáis y que caigáis en la cuenta va muy relacionado con el tema de los objetos inteligentes. A lo mejor si las versiones son muy antiguas de Photoshop,
pues igual estas opciones de objetos inteligentes no los tienen, pero vamos, son muy sencillos. Vale, entonces, abriríamos el archivo, entonces él ya te dice, por favor, su imagen en este objeto inteligente. Entonces, pues para no liarnos, lo plegaríamos todos, haríamos doble clic en el objeto inteligente. Esto es un mensaje que nos está saltando de la tipografía, pero como nosotros la tipografía no vamos a poner ninguna, no nos interesa. Vamos a hacer... Uy, perdón. De aquí. Vamos a coger la foto que teníamos de Scarlett, por ejemplo. La vamos a centrar. La vamos a ampliar. Recordar con la tecla mayúsculas y con el Alt. La ampliaríamos en todas las direcciones. ¿Vale? Entonces ahora sí que la guardaríamos. Entonces, ¿qué ha pasado al guardar? ¿Cómo guardamos? Pues como con comando S o archivo guardar. ¿Vale? Pues sería control S en vuestro caso si tenéis PC. Entonces esta imagen ya se nos ha colocado en el mockup. Entonces igual aquí no es muy apreciable, pero él lo que hace es añadir una serie de efectos, ¿vale? Que son los que nos van a dar esa sensación de realismo en el fotomontaje este. Entonces, de esta manera, nosotros con un doble clic y sustituyendo nuestro objeto inteligente por otro, que no tiene por qué ser inteligente, o sea, esta imagen puede estar rasterizada que lo haría igual, ¿vale? O sea, guardado y el efecto nos lo haría igual. ¿Vale? Entonces esto pues ya lo guardaríamos como correspondiese y tendríamos un montaje bastante apañado y rápido, sobre todo rápido, de la imagen que nosotros quisiéramos. He cogido este del portarretratos, pues que se nos ha apañado un poco al tema que estábamos utilizando de las fotos, ¿vale? Pero si os fijáis hay muchísimos mockups. Esto pues depende de pues, los productos que tengáis o si queréis hacer pues algún diseño de unos vinilos para furgonetas o de material de camisetas, de polos, de trabajo, cómo quedaría un sello. Bueno, pues aquí vais viendo, ¿vale? Estos recursos están muy bien de cara a presentar cosas que van a quedar mucho más visuales, a lo mejor que si pasamos pues una foto sin más y la pasamos así a pelo. En cambio, pues si pasamos algo y lo integramos en una parada de un autobús o un logotipo y lo integramos en unas camisetas para que veamos cómo va a quedar. O queremos hacer unas bolsas para nuestro negocio y queremos hacer unas pruebas, ¿vale? O tazas, queremos regalar tazas, ¿vale? Pues todo esto está muy bien. ¿Vale? Os lo recomiendo porque con los dos cursillos estos que hemos visto de retoque digital, yo creo que utilizar un mockup ya no tiene que ser ningún misterio. ¿Vale? De la misma manera, estos mockups estarían también para redes sociales. ¿Qué pasa? Que igual no... Ay, mira, que me comenta que tenemos una pregunta. Un segundito. A ver. Ahí sí, me preguntáis para el pelo, para selecciones de pelo. Vale, la selección de pelo, por así decirlo, sería ya como el nivel más alto de lo que serían las selecciones. ¿Por qué? Porque la selección de pelo, como vosotros veis aquí, por ejemplo, siempre se suele calar un poquito de fondo. Entonces, ¿cuál es mi consejo para hacer una selección de pelo bien hecha? Sin entrar en capas extrañas, o sea, porque se puede hacer una selección de pelo muy perfecta y muy profesional. Mi consejo es que cojáis la pluma y os marquéis el contorno, ¿vale? Y una vez que tengáis el contorno, vamos a hacerlo rápido porque nos quedan 3 minutillos y como es una duda, quiero que lo sepáis así rápido, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros hacemos esta selección. Vale, pues mi consejo es que os hagáis una máscara de capa y que vayáis con la herramienta con la herramienta pincel, que vayáis ajustando, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho antes. Cambiando la dureza, la opacidad y el flujo, pues tendremos un efecto que nos va a permitir hacer un efecto de silueteado del pelo mucho más preciso. Y ya no preciso, sino que se nos va a integrar mejor con lo que nosotros pongamos de fondo, ¿vale?
Esto pues lo estoy haciendo así rápido, pero tendríais que buscar la combinación de pincel, de dureza y de tal, que nos permita hacer una selección lo más ajustada posible al resultado final. ¿Vale? Así evitaríamos las líneas duras de la pluma, pero no nos volveríamos locos con el tampón de clon, o sea, con la herramienta de varita mágica o de lazo poligonal, ¿vale? Mi consejo es que tiréis de pluma para que os hagáis el contorno y que luego vayáis modificando sobre la máscara de capa, ¿vale? ¿Por qué sobre la máscara de capa? Porque lo mismo que estamos pintando en negro. Si lo pintamos de blanco, recuperamos imagen, ¿vale? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que el trabajo que hemos hecho destructivo lo podemos echar hacia atrás, ¿vale? Que si lo borrásemos directamente con la goma, nos recuperaríamos ese. A ver, otra pregunta rápida. Sí, para medir cosas. Con el cuentagotas medimos el color y nos lo marcará en la herramienta color principal el color que estemos seleccionando. Uy, perdón, ahora estamos en la máscara. ¿Vale? Si yo selecciono este color, veis que me lo va seleccionando aquí. Si yo quiero hacer una medición de tamaño, herramienta regla, ¿vale? Con la tecla Shift, con la mayúscula, la haríamos recta y sin nada la haríamos normal. Entonces, si yo tengo seleccionada esta medida, vengo aquí a la parte de arriba y ya me dice de la posición en la que está el punto y la anchura. ¿Vale? Igual así, si la hago recta, lo vemos mejor. 153. Anchura 153. ¿En qué nos la está dando esta información? Pues nos la estará dando en lo que tengamos la regla, en píxeles. ¿Que la queremos en milímetros? Pues pondríamos la regla en milímetros, volveríamos a medir y ya nos la cambiaba a milímetros. ¿Vale? Un detalle, con esta misma herramienta, ya que la estamos viendo, si yo quisiera, si tuviese vamos a suponer que yo tengo vaya, por Dios, ahora no me sale la palabra, un paisaje con una línea de horizonte. Y vamos a suponer que esa línea de horizonte, en vez de estar completamente recta, está un poquito torcida esa línea de horizonte. Esa línea de horizonte, ese edificio, esa calle o lo que queramos. Pues con la herramienta regla haríamos una línea en lo que sería ese horizonte que tenemos nosotros torcido y si os fijáis aquí arriba, enderezar capa, él nos haría una operación de rotación que nos ajustaría ese horizonte, ¿vale? Me preguntáis una aplicación para montar presentaciones. Yo, si queréis aprender a utilizar... Tenéis aplicaciones online que la verdad es que con lo que sabéis vosotros de Photoshop ya podéis generar contenido para esas aplicaciones. Yo os puedo recomendar así una que la está utilizando ahora mucho la gente, aunque a mí tampoco, yo tampoco es que la utilice, que es Canva, ¿vale? Con esta herramienta pues ya veréis que podéis hacer cosas muy sencillitas, con presentaciones y sobre todo con estilos ya predefinidos, ¿vale? Y luego es una herramienta que os dejará subir imágenes que vosotros hayáis trabajado previamente en Photoshop, ¿vale? Y yo creo que con esto ya hemos acabado. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, espero que os haya resultado útil y pues nada, simplemente pues esperaros a próximos webinars que iremos haciendo y nada, esperar que os haya sido de utilidad. Venga, muchas gracias.